Cordial saludo, bienvenidos una vez más a este encuentro de diseño de aplicaciones móviles con Android Studio y Java. En esta ocasión vamos a realizar un inicio de sesión, es decir, una aplicación sencilla que nos va a permitir consultar los datos registrados en una base de datos en MySQL, la cual puede ser local o residir en un servidor en Internet. Para ello vamos a utilizar la librería Volley, una librería que nos va a permitir recuperar los datos devueltos por una consulta SQL, la cual está almacenada en un archivo PHP o Web Service, que puede estar en el servidor remoto o en el servidor local. Esta librería Volley entonces nos va a permitir recuperar estos datos a través de un formato JSON y de esta forma poderlos desplegar o utilizarlos en nuestra aplicación móvil. Empecemos entonces mirando cómo funciona la aplicación. Aquí, como pueden observar, ya tengo diseñada una UI. Obviamente ahorita vamos a hacer paso a paso, pero primero que nos demos cuenta cuál es la idea o el objetivo de este ejercicio, de esta práctica. Entonces, ejecuto la aplicación y como pueden observar, aquí tengo una base de datos en MySQL, en la cual tengo una tabla de usuarios, pueden observar acá, y los voy a consultar a través de esta interfaz que hemos creado. Entonces aquí tengo, por ejemplo, este usuario y observamos la contraseña. Y el objetivo es que cuando le demos iniciar sesión podamos ir a otra actividad y nos consulte en la base de datos. En efecto, vemos que este usuario existe. Podemos hacer lo mismo consultando a otro usuario. Reinterpretamos Lucy y colocamos la contraseña. Y observen que cuando le doy iniciar sesión salen todas en la parte superior de la siguiente actividad. Entonces reconoce, me devuelve los nombres del usuario el cual estoy consultando. Para esto entonces vamos a crear primero nuestra base de datos. Si no tienen la base de datos construida o no tienen instalado todavía el SAM, entonces rápidamente les recuerdo los pasos. Simplemente pueden colocar SAM con doble P en Google, instalar, y de una vez les va a llevar a este sitio en el cual le van a dar descargar. Va a aparecer el archivo que están observando aquí. Una vez que el archivo termina de ser descargado, entonces les queda un .exe el cual deben ejecutar y siguiendo los pasos que le van apareciendo en la pantalla. Es muy fácil, simplemente le dan siguiente, siguiente, seleccionan lo que van a instalar, dónde lo van a instalar y así hasta finalizar. Una vez que finaliza, pues eligen el idioma. En este caso, pues si quieren alemán o quieren inglés, no nos dan más opciones, van a elegir inglés y les puede aparecer esta opción de que deben darle permiso desde el cortafuegos, ya que muchas veces el cortafuegos entonces puede bloquear porque esto no puede dar conexión a internet o a habilitar ciertos puertos en la máquina. Entonces le dan permitir acceso y ya con eso entonces correrían, les aparecería el control panel de SAM y correrían estas dos aplicaciones que trae el servidor, que es la de Apache y la de MySQL. Entonces le damos Start y una vez que lo tienen corriendo pueden verificar si la instalación les quedó bien ingresando a localhost. Simplemente le dan localhost Enter, o pueden colocar también la típica dirección 127.0.0.1, que es la dirección IP como de la máquina local, ¿cierto? Cualquiera de las dos opciones les sirve y allí van a acceder entonces a la opción que dice PHP MyAdmin. Cuando desaparece esta pantalla quiere decir que ya está funcionando el servidor SAM. En caso de que ustedes lo hayan instalado y no les aparezca esta pantalla cuando digitan esta dirección IP o localhost, tienen que verificar que sí estén corriendo los dos servicios de Apache y MySQL. Si eso está corriendo, entonces no tendrá ningún problema, les va a aparecer esta pantalla, le van a dar PHP MyAdmin y él les va a mostrar entonces las bases de datos existentes. En este caso, pues yo tengo una base de datos que he creado llamada prueba, la cual tiene una tabla de usuarios con estos tres campos. Entonces, es muy fácil pues crear una base de datos de una forma muy intuitiva. Le dan nueva, el nombre de la base de datos, crean las tablas indicando los nombres de los campos, el tipo de datos y su longitud. No me voy a detener en eso, porque supongo que los usuarios al menos ya saben crear fácilmente una basecita de datos en MySQL utilizando PHP MyAdmin. Bien, y una vez que tenemos diseñada nuestra base de datos con la tablita de usuario, y aquí coloqué algunos registros como ejemplo, pero ustedes también lo pudieran registrar desde la misma aplicación, haciendo simplemente una interfaz que nos permita registrar usuarios. Bien, teniendo la base de datos, ya nos resta entonces
diseñar la interfaz con la que consultar los usuarios que tenemos en esa base de datos. Entonces es muy sencillo. Para esto, entonces voy a crear un proyecto desde cero. Y simplemente le damos archivo, nuevo proyecto, nombre del proyecto, en este caso pues yo lo voy a llamar login. Le dan siguiente, elegimos por ahora Activity Empty, o sea una actividad vacía, y sobre esta actividad vamos a desplegar el fragment que va a contener la UI, es decir, la interfaz con la cual vamos a iniciar sesión. Le damos finalizar, esperamos que se nos cargue el proyecto. Una vez esté cargado, entonces nos aparece el Activity Main como siempre. Vamos a dar clic derecho en app, vamos a elegir New y vamos a crear un fragment que va a ser donde vamos a diseñar nuestra interfaz de usuario para iniciar sesión. Simplemente le podemos llamar sesión fragment y le damos finalizar. Como siempre he dicho con los fragments, pues simplemente vamos a eliminar todo el código que nos aparece acá para solamente utilizar lo necesario. En este caso lo único que vamos a utilizar va a ser el onCreate, que es el que nos infla la actividad en la pantalla. Bien, entonces ya tenemos el fragment con la extensión Java. Vamos a Rex y en el layout nos va a aparecer entonces el fragment session.xml, sobre el cual vamos a diseñar nuestra interfaz de usuario. Para eso voy a convertir este frame layout que aparece aquí en un constraint layout, simplemente dando clic derecho, convertir frame layout to constraint layout. Damos OK y ya tenemos un constraint layout, que este facilita pues, la ubicación de los objetos en relación unos de los otros. No me voy a extender en eso, voy a diseñar la interfaz rápidamente. Bueno, aquí ya diseñé la interfaz, simplemente coloqué unos controles. Observen que coloqué unos test view para, digamos, los títulos que van a estar acompañando, digamos, estas cajitas de texto. Aquí tengo una caja de texto ya de tipo edit text, y aquí le coloqué en el ID txt user y en la segunda le puse txt pwd password. Vamos a ponerle el ID al botón, lo podemos llamar btn sesión, y los textos que ven aquí ya saben que los creamos aquí en el archivo strings, en la carpeta values, y aquí vemos entonces los textos que estoy utilizando para la interfaz, en este caso el fragment que acabamos de diseñar. Muy bien, con eso entonces, digamos, es lo que necesitamos a nivel gráfico. Vamos a volver a la main activity con el objetivo de cuando ejecutemos esta aplicación, que se nos cargue este activity por defecto, pues que de inmediato se nos cargue entonces este primer fragment. Para ello, vamos entonces a crear un objeto fm de fragment manager. Lo ubicamos entonces en el método onCreate y colocamos fragment manager en el objeto fm igual, y aquí le decimos get support manager. Y ya con eso podemos utilizar este objeto para cargar, iniciar una transacción que nos va a permitir cargar ese fragment que me he ubicado en el fragment del activity principal. Observen que me he ubicado en el activity main.xml y le he dado el ID de escenario al constraint layout, es decir, que va a ser el lugar donde vamos a desplegar nuestro fragment aquí, y le he dado el nombre entonces de escenario, que es el que ustedes ven aquí, a este constraint layout. De esta forma ya podemos ir a sesión fragment y observamos entonces, podemos ir entonces al main activity y vemos que ya el escenario no nos aparece resultado en rojo, ya reconoce que es un ID que existe, un objeto que existe, y hemos instanciado entonces el fragment. Aquí está el nombre del fragment que deseamos que se cargue. Ejecutamos hasta ahí la aplicación y observamos cómo se va desplegando. Entonces vemos que hasta aquí
tenemos inicio de sesión, usuario y contraseña. Aquí nos quedó el Hello World espantando, lo podemos eliminar, pero ya tenemos entonces la activity principal cargándonos el fragment. Vemos que en el activity main, en el archivo XML, que es aquí donde tenemos el famoso Hello World, lo suprimimos para que no nos aparezca. Ejecutemos de nuevo para observar que no. Y en efecto vemos que entonces ya tenemos la interfaz como la deseamos. Un texto que dice inicio de sesión, una etiqueta para el usuario, ¿cierto? Y en el campo de contraseña observen que cuando escribo aparecen unos puntos. Eso es porque en la propiedad input text, el tipo de entrada, le hemos puesto aquí en la cajita de texto que sea tipo text password, y por eso entonces ya no nos muestra sino los punticos. Bien, ya con esto diseñado, entonces podemos empezar a programar. Para ello vamos a utilizar entonces la librería Volley. Como les decía, la librería Volley nos va a permitir entonces enviar datos a través de HTTP. Si ustedes ingresan a developerandroid.com pueden buscar toda la documentación sobre esta librería. Rápidamente recordamos que aquí nos indican que debemos en el archivo de dependencias de nuestro proyecto colocar la siguiente línea de código para poder utilizar esta librería. Simplemente la copiamos, vamos a nuestro proyecto y el archivo de dependencia lo van a encontrar acá en el boot driver, el que dice module app, y simplemente por acá pueden colocar esa línea y ya con eso entonces tendrían esta librería. De igual forma debemos asignar el permiso para acceder a internet desde nuestra aplicación si deseamos acceder a una base de datos que está ubicada en un servidor remoto. Para eso iremos entonces al archivo manifest, Android manifest, y aquí donde están los permisos de Android vamos a colocar el de acceso a internet, lo cual no es más que agregar esta simple línea antes de la etiqueta application, y con eso ya tenemos acceso a internet desde la aplicación. Bueno, aquí nos está mostrando que debemos de sincronizar el Gradle. Lo sincronizamos, según donde quedó la línea de compilación del Volley, y luego la sincronización pues ya no tenemos ningún problema, estamos listos para trabajar. Nos ubicamos entonces en el C, en el directorio SAN, y vamos a ir hasta el directorio que dice htdocs. Damos doble clic y ahí voy a crear una carpetica que diga login. Y en esa carpetica voy a crear nuestro archivo de PHP que va a actuar como web service para nosotros poder almacenar los datos de acceso y conexión a la base de datos, al igual que la consulta SQL, la cual vamos a almacenar en JSON, en un formato JSON, para parsearlos en Java. Observen que entonces aquí en la carpeta login, a su vez está en el directorio htdocs de SAN, he creado un archivo llamado sesión PHP, cual lo estoy editando en un momento con Sublime Text. No es nada del otro mundo, eso es un archivito PHP. Lo que ustedes ven aquí son simplemente los datos de acceso a la base de datos, valga la redundancia. En este caso si es a nivel local, entonces con localhost, el nombre de la base de datos, base de prueba, el nombre de usuario root, que es el nombre por defecto, el cual ustedes pueden verificar en phpMyAdmin, contraseña la que usted le puso a la base de datos si le puso alguna. En este caso no tengo ninguna, si la tuviera en internet por lo general siempre hay contraseña. Ok, y vamos a crear un array para, digamos, almacenarlo en el JSON. Ahorita les voy a explicar bien lo que es el JSON. Y a través de HTTP nosotros utilizamos básicamente dos métodos, el GET y el POST, para transferencia de datos. Entonces aquí estoy creando unas variables, simplemente una llamada usuario, contraseña, que lo tengo repetida, simplemente una para almacenar el usuario, la contraseña, es decir, estos dos parámetros los vamos a enviar desde nuestra aplicación en Android, llegarán acá y se utilizarán como parámetros para la consulta. Si ustedes miran acá hay una variable en la que estoy enviando los datos para tener acceso a nuestra base de datos en MySQL, y he creado una variable consulta que almacena la cadena de la consulta.
En este caso le estamos diciendo que seleccione usuario, contraseña y nombre de la tabla de usuario, donde nombre sea igual al que acaba de llegar aquí en el parámetro user y el password sea igual al que hemos almacenado aquí en la variable password. Viene siendo esto. Bien, entonces eso nos va a arrojar un resultado, entonces que aquí lo estamos almacenando en la variable resultado, la cual entonces a través de la conexión y la consulta pues vamos a tener el retorno de un result set de un conjunto de datos que cumplan con esta consulta, y por eso aquí estamos haciendo un condicional, pues simplemente es un valor booleano que estamos diciendo que si es verdadero, es decir, que si la consulta nos devolvió algo, entonces vamos a cargar esos datos retornados por la consulta en un array de nuestro JSON, que es lo que vemos acá, que he llamado datos, y estoy recuperando cada registro que me ha devuelto, en este caso el registro que me ha devuelto el resultado. Ya con eso pues nosotros podemos consultar en la base de datos si el usuario, la contraseña que hemos digitado, si existe. No tienen que aprenderse en esto de memoria, de hecho yo les voy a facilitar aquí en la descripción del vídeo para que descarguen este archivo. Teniendo el archivo PHP, concentrémonos de nuevo en la librería Volley. Estoy aquí entonces en el sitio de documentación de Volley, y en el cual nos dan lecciones con ejemplos para que nosotros los utilicemos, por ejemplo como enviar una simple solicitud a través de Volley. Aquí lo que les decía, los permisos que necesitamos para internet, y aquí nos dan los ejemplos que nosotros podemos reutilizar. Básicamente es esto. Esta librería va a utilizar dos métodos. Nos dice que vamos a necesitar crear un objeto Kiwi de tipo requestQuery, de la clase requestQuery, y nosotros vamos entonces a conectarnos a través de una URL y vamos a enviar esa solicitud, y vamos a utilizar dos métodos. Uno que es el onResponse, que es en caso de que la conexión haya sido exitosa y nuestra consulta SQL pues nos haya devuelto algo, y el otro que es onErrorResponse, en caso de que se haya presentado un error como que no hay conexión a la base de datos, es decir, en caso de que no sea exitoso, entonces vamos a mostrar aquí un mensaje que trabaja o no trabaja. También podemos recuperar la cadena del response y mostrarlo como un mensaje acompañándolo aquí, en caso de que la conexión haya sido exitosa. Es decir, lo único que necesitamos es trabajar con estos dos métodos y ya nosotros los personalizamos como queramos, y obviamente utilizando los objetos que se requieran para ello, según este ejemplo. Entonces voy a volver de nuevo a nuestro archivo de Android Studio, en este caso desde el login, el session framework.java, y aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Entonces, según los ejemplos que ustedes pueden encontrar en la documentación sobre Volley, necesitamos implementar las siguientes interfaces que copiaré aquí rápidamente, las cuales nos obligan entonces a implementar esto. Dichas interfaces pues hacen alusión a unas clases específicas que aquí entonces nos las mencionan. Para importarla le damos OK, colocamos la llavecita, y obviamente, como sabemos, cuando se implementan las interfaces podemos implementar su método. Le dan al intro, les implementar métodos, y aquí nos están entre los dos que mencionaba, el onResponse y el onResponse. Perfecto. Ya con eso entonces vamos a trabajar. Recuerden, como se ve en la documentación, vamos a crear los objetos que requerimos. En mi caso pues entonces de requestQuery y un JSON request. Ok. Ya que mencionó tanto el JSON, ¿cierto? Y que estamos hablando de objetos JSON, recordemos rápidamente qué es esto de objetos JSON. Entonces, si ustedes entran a la página de json.org, la pueden ver acá, les va a salir la documentación muy clara de esto. Esto no es más que un lenguaje para el intercambio de datos. Recordemos, por ejemplo, XML, que fue el que permitió, digamos, que diferentes tipos de datos tuviesen acceso o pudiéramos verlos, por ejemplo, a través de un navegador. Recuerden que hace un tiempo ya no podíamos, por ejemplo, ver en línea archivos de Word y de Excel, pero gracias a XML, por eso ustedes ven la extensión .docs con X al final y .xmlx, podemos ver estos archivos en Internet, porque lo que hacen ellos es facilitar el intercambio de datos. Pero años después salió JSON, que es
es una herramienta o un lenguaje, un formato desarrollado con JavaScript que debido a su facilidad entonces puede ser leído por seres humanos y por máquinas, a diferencia de XML, que era un lenguaje marcado, pues se utilizan las etiquetas y era un poco, digamos, más complejo para, digamos, los seres humanos. Ya este JSON, que utiliza llavecitas y utiliza una forma de ordenar los datos muy simple. Recordemos que el tipo de datos más fácil para el intercambio, pues simplemente son los archivos de texto. De lo que hace el JSON es plain testear los tipos de datos entre diferentes, digamos, interfaces. Pues aquí nos trae toda la librería, pues nos trae la explicación de lo que trabajamos con JSON, que podemos crear objetos, arrays, como lo que veíamos ahora, y vemos los diferentes lenguajes de programación que utilizan estas librerías. Aquí vemos, por ejemplo, que C++ utiliza 21 librerías y Java utiliza 25 librerías relacionadas con JSON, lo cual nosotros estamos utilizando acá. Entonces, el JSON lo único que nos va a permitir a nosotros es poder, de una forma fácil, intercambiar datos entre diferentes, digamos, interfaces o entornos. En este caso vamos a utilizar los datos de MySQL, los vamos a parsear a través de JSON. Yo le digo plain testear porque es lo que él hace internamente, y poder consultarlos de una forma rápida. Bien, entonces entendiendo lo que es el JSON, podemos seguir programando. Recuerden que en nuestra interfaz nosotros tenemos algunos objetos de la UI que debemos relacionar con objetos Java. En este caso, pues la caja de texto donde vamos a escribir el usuario y la caja de texto donde vamos a escribir la contraseña, al igual que el botón iniciar sesión, para cuando lo presionemos, pues realmente se ejecute la consulta. Bien, entonces para ello vamos a declarar aquí objetos, en este caso de tipo editText. Vamos a colocar uno llamado caja para el usuario, caja user, y otro para la contraseña llamado caja password, y vamos a crear de tipo button un botón que podemos llamar iniciar sesión o consultar. Puede ser ptn consultar. Recuerde, cuando desaparece esto, simplemente le dan al intro para que él se los importe. Aquí indicó. Bien, obviamente aquí lo hemos, digamos, declarado a nivel de la clase, pero debemos entonces referenciarlos, relacionar lo que tenemos en XML con estos objetos de Java. Empecemos con el primero, en este caso con la caja de texto user. Vamos a decir que la caja de texto user, aquí la casteamos, vamos a decir que va a ser de tipo editText, y para esto necesitamos un objeto de tipo view que nos permita inflar todo esto, vamos a llamarlo vista, junto con el fragment, todo esto inflarlo en el contenedor de layout. Ya con este objeto vista, entonces si podemos buscar find por ID y relacionar nuestro objeto de Java con el, digamos, el objeto como tal, en este caso txtuser en XML, es decir, en el diseño que hemos hecho. Podemos copiar y pegar esto para hacer lo mismo para la caja contraseña, password, la cual tenemos relacionada entonces con el txtpw. Y hacemos lo propio con el botón, en este caso btn consultar, que en este caso él va a ser de tipo button, y sería en este caso el btn sesión, que ya lo vemos aquí.
punto y coma, y con eso tenemos ya enlazados los objetos de XML con los objetos respectivos en Java, que son con los que realmente programamos la UI. Aquí nos resalta esto porque tenemos colocar el return al final. Aquí tenemos como una redundancia, pues simplemente ese return lo pueden dejar comentado, y aquí, si ustedes miran, él está devolviendo un objeto de tipo view, entonces podemos retornar ese objeto vista que hemos creado, y con eso ya hemos resuelto el problema hasta ahí. Bien, nos resta entonces relacionar el botón consultar con el listener, para el modo que se pueda escuchar el evento clic sobre él o cuando sea presionado. Entonces vamos a ello. Entonces aquí he enlazado el botón consultar con el evento, en este caso con la interfaz onClickListener, y por ello debemos de sobreescribir el método onClickView. Lo que deseamos es que cuando se dé clic en este botón, pues que realmente se inicie sesión. Tenemos la iniciar sesión, que va a ser un método que vamos a crear en un momento. Pero antes volvamos a nuestra documentación de Volley y recordemos que acá nos están indicando que hemos de instanciar ese request query, o sea, crear un objeto de esta clase para hacer la solicitud. Entonces, si quieren, pueden copiar esa línea y el mismo código donde tenemos el botón, puede ser aquí, lo vamos a colocar. Pero en este caso, pues nosotros ya tenemos aquí el objeto request query que lo llamé RQ, que simplemente RQ, y aquí en vez de this, que lo puede tomar, lo más utilizado es el getContext. Aquí en el Volley vuelve al intro y ya se lo tenemos listo. Ahora sí, entonces vamos a programar el botón iniciar sesión, o el evento, más bien el método de iniciar sesión, que es el que va a realizar toda la magia. Por acá pues simplemente colocamos un método privado, ponemos este nombre, y volviendo a la documentación, entonces dice que debemos de cargar la URL. En este caso, entonces vamos a copiar esto, simplemente es una variable tipo string URL, y le indicamos a qué URL nos vamos a conectar. Entonces, cuando ustedes se conectan a una base de datos en internet, es decir, una base de datos remota, por lo general se coloca el DNS, ahorita veremos el ejemplo, y cuando se conectan a una base de datos local, se debe colocar entonces la dirección IP. Inclusive nos sirve, en este caso no nos sirve el 127.0.1, que es la que siempre se le asigna al localhost. Lo pueden probar y les va a sacar un error de conexión, sino que debe ser la conexión IP que les aparece cuando ejecutan el comando ipconfig, digamos. Entonces simplemente abrimos la consola del CMD y colocamos el comando ipconfig /all, le damos enter, y en este caso yo estoy utilizando, entonces yo estoy conectado vía Ethernet, o sea por cable, y si ustedes están conectados vía Wi-Fi o Wi-Fi, miren acá entonces cuál sería la dirección IP que les asignen. En este caso voy a utilizar la Ethernet, me aparece 192.168.153. Entonces, recuerden, con esta dirección arrancamos. Entonces, HTTP, que es lo que se utiliza Volley, 192.168.1.53, que fue lo que nos acaba de devolver aquí la consola. Y ya lo que sigue aquí para formar esta cadena de la URL es mirar en qué dirección tienen ustedes ubicado su archivo. En este caso, si voy a utilizar la base de datos local, entonces miremos exactamente en el directorio que nos quedó. Entonces me tomo esta dirección, en este caso simplemente sería, esta parte no la toman porque cuando él actúa como servidor, esta parte viene siendo la raíz del sitio como servidor, entonces simplemente sería login y el nombre del archivo. Entonces vamos acá, le damos login,
y el nombre del archivo, que en este caso es sesión.php. Y concatenamos entre los parámetros de consulta, que en este caso sería user igual, tenemos comillas, esto lo vamos a concatenar con las cajas de texto que tenemos en nuestra UI o interfaz de usuario. Le vamos a decir que lo va a tomar de caja user.getText para obtener el texto que está allí, y eso convirtió obviamente en un string, tuvo string. Colocamos el signo o el operador más para seguir concatenando y hacemos lo mismo con user. Entonces colocan el signo de ampersand para el siguiente parámetro, pwd igual, o que si no colocan el igual les va a mostrar que hay conexión, pero no haría bien la consulta. Y en este caso entonces concatenamos la caja password, lo mismo, .getText, .toString, punto y coma. Con esto ya tenemos la conexión con la URL por HTTP y con el archivo donde tenemos almacenada la consulta SQL, al archivo al cual estamos enviando los parámetros que van a alimentar esa consulta SQL, en este caso el usuario y la contraseña. Siguiendo la documentación de la librería Volley, entonces vemos que hay que hacer un request query utilizando el método get, y obviamente la URL que ya tenemos, y finalmente adicionar todo esto pues a esa solicitud que estamos haciendo. Entonces, para simplificar, pues lo voy a hacer más rápido para que no quede pues, mientras voy digitando, sino para que simplifiquemos un poco el tiempo. Sería esto lo que se corresponde según la documentación. Le damos clic en el OK para los imports que se requieran. Y recuerde que estos fueron los dos objetos que creamos al inicio. El request query, RQ, y el JSON request, JRQ, que tenemos acá, y si miran entonces en la documentación estamos siguiendo los mismos ejemplos que nos dan. Ahora debemos entonces personalizar los dos métodos, o sea, cuando la respuesta es positiva que vamos a mostrar y cuando no hay conexión a la respuesta negativa que se va a mostrar. Simplemente podemos colocar aquí un par de notificaciones a través del TOAS y colocar el mensaje tan personalizado como ustedes quieran. Recuerden entonces cuando les aparece el mensaje, darle import. Estoy personalizando los mensajes para cuando funcione bien y para cuando no funcione. Mediante notificaciones. Muy bien. Si usted mira muchos ejemplos de los que aparecen con esta librería, utilizan un diseño de patrones, por ejemplo el singleton. Pero para que no nos compliquemos, lo que voy a hacer es que voy a crear una clase usuario con los atributos de usuario, contraseña y nombres. ¿Para qué esto? Porque esto lo podemos reutilizar, por ejemplo, cuando vamos de una activity a otra y poder consultar los atributos de nombre para saber quién se logueó y de este modo poderlo reutilizar en las diferentes actividades. Es simplemente aquí, clic derecho, New Java Class, le vamos a llamar User. Le damos OK y vamos a declarar los atributos que vamos a necesitar. En este caso todos van a ser privados y de tipo string. Bien, aquí le puse los nombres igual como lo tengo en la base de datos, pero no es necesario, ustedes le pueden dar los nombres que ustedes quieran a estos atributos. Y vamos a generar los get y los set. Aquí le damos clic derecho, dicen generar, dicen getter y setters. Seleccionamos todos los atributos, en este caso los tres que tenemos. Y ya tenemos los getter y los setters. Recuerden, el objetivo es, cuando el usuario se loguee, yo puedo recuperar, por ejemplo, los nombres de ese usuario, guardarlos aquí en el atributo names y desde otra activity poderlo consultar a través de un getName, por ejemplo. De hecho, vamos a empezar a utilizarlo aquí en el session fragment. Entonces, aquí en el onResponse vamos a crear un objeto usuario de la clase user. ¿Para qué? Para lo que nos retorne el JSON, poderlo parsear y enviárselo a esos atributos de la clase usuario. Entonces vamos a crear un objeto JSON tipo array
para recuperar ese array que estábamos creando en el archivo PHP con el formato JSON. Entonces observen que he creado dos objetos, uno de tipo JSON Array, de la clase JSON Array, y de hecho la debemos de importar al intro, y también otro de JSON de tipo JSON Object, lo estoy inicializando en null, y observen que aquí a este JSON de tipo array lo estoy relacionando directamente con este arreglo que hemos llamado datos en el archivo que ustedes han visto de. Observen que aquí tengo para el array JSON, tengo un array que he llamado datos para recuperar ese registro vuelto por la consulta y almacenar esos datos. Como les decía, voy a obtener los datos que me vuelve ese arreglo, por eso arranco desde la posición 0, que es la que arrancan los arrays, y él me obliga acá a declarar un bloque try-catch para atrapar cualquier excepción que se pueda presentar. Nuestro JSON Object que va a recuperarlo del array, creámoslo bien, ok. Y como les decía, podemos entonces empezar a recuperar los datos que tengo en el array que les mostré hace un momento y que me van a devolver la consulta, es decir, con cada uno de esos tres campos que hemos indicado: usuario, contraseña, nombres, y guardarlo en los atributos que tenemos de la clase usuario, o con el objeto user que hemos creado, o el objeto usuario que hemos creado en la clase user. Bien, entonces reutilicemos ese objeto usuario y utilizamos esos métodos que creamos hace un momento, en este caso el ser user, por ejemplo, para enviarle los datos que nos retorne el array. JSON object .opt_string, y en este caso aquí sería el user, tenemos allá, y hacemos lo mismo con los demás campos. Declaremos el objeto antes del toads para que podamos recuperar cuál es el nombre o el usuario que ingresó. Bueno, pero en este caso lo vamos a tomar de la caja de texto user. Nos diga si se encuentra o no ese usuario. Con esto ya podemos ejecutar la aplicación hasta ahí y ver cómo eso está funcionando. Vamos a ver el usuario, en este caso voy a probar con esto, la contraseña, y cuando le inicia sesión entonces me lleva a la segunda actividad. Dice: se ha encontrado el usuario en Arba y me dice bienvenido. Bien, ahí está funcionando como queremos, ¿cierto? Pero deseamos que no solo me diga bienvenido, sino que me obtenga el nombre de la persona que se lo dio. Así la persona no está digitando el nombre, pero al digitar el usuario y la contraseña, pues es de recuperar de la tabla el campo nombre y mostrarlo allí. Bien, vamos a hacer esa parte. Para esto vamos a ubicarnos entonces en la actividad 2, que es donde deseamos ir, y vamos a crear a nivel de la clase una variable pública de tipo string, que la vamos a llamar nombres, y vamos a inicializarla con un valor, démosle names por ahora, y esta variable entonces es la que vamos a modificar desde el session frame. Volvemos entonces al section plan, a la parte donde estamos trabajando con el intent, y vamos a utilizar ese objeto intención para utilizar un método que él tiene que se llama putExtra, que nos permite pues enviarle a esa actividad, en este caso la main2 activity, un segundo valor, en este caso entonces a ese, en este caso a la variable nombres, es enviarle como valor el parámetro que tenemos en usuario.getNames, y de esta forma esperamos que
Entonces esta variable se alimente con el nombre que hemos recuperado. Miren que aquí lo estamos recuperando desde el arreglo y lo guardamos en el atributo name del usuario a través del método setNames, y aquí lo estamos recuperando y enviándolo como parámetro a esta variable nombres que tenemos en el activity 2. Objetivo que cuando se cargue la activity pues aparezca bienvenido y el nombre que lo recupere de la tabla. Tenemos que ir al main2 activity y consultar el valor de esta variable que tenemos acá. Entonces vamos a crear un objeto Java de tipo TextView. Lo podemos llamar caja nombres o caja bienvenido, no hay problema, para enlazarlo con ese TextView que tenemos allí. Entonces acá en el onCreate simplemente lo relacionamos y le decimos que caja bienvenido va a ser de tipo TextView y lo vamos a relacionar con el ID que tenemos en este caso, que es txt bienvenido. Perfecto. Creamos una variable de tipo string, la podemos llamar usuario, para guardar en ella pues, el valor que obtenemos del intent, en este caso lo que modificó la variable nombres. Le damos getString extra, que vamos a obtener esa variable nombres que le hemos puesto como valor de inicialización names, y ya esto lo podemos mostrar simplemente en la caja bienvenido con el método .setText para enviarle un texto donde le vamos a colocar un mensaje bienvenido concatenado con usuario en este caso, que es la variable donde estamos almacenando el nombre o estamos obteniendo el nombre, y le podemos concatenar acá también el signo de cierre, y yo creo que con esto ya estaríamos listos. Volvemos a ejecutar de nuevo, entonces un usuario, una contraseña, iniciar sesión, y observamos que en esta ocasión me dice bienvenido Alexander. Vamos atrás y nos hallamos con otro usuario, por ejemplo Lucy, iniciar sesión, y me dice bienvenido Juan Pablo. O sea que me está reconociendo los usuarios que tengo en esta tableta. De esta forma hemos logrado el objetivo de crear un inicio de sesión para consultar una base de datos. Aquí la tenemos local, pero se hace lo mismo en internet. Yo les recomiendo utilizar un sitio que se llama, pues hay muchos servidores gratuitos, uno se llama webhost.com, y ustedes ahí pueden crear su sitio y pueden crear bases de datos utilizando PHP-Miami. Y aquí ya me he logueado, voy al administrador de base de datos que tengo, y observen que puedo utilizar PHP-Miami, y aquí tengo una base de datos igual, esta la he llamado prueba, y tengo una tablita de usuarios. Simplemente ustedes subirían, miren los usuarios que tengo acá, que los podemos consultar, sin necesidad de tener que crear otra aplicación, simplemente modificando la URL a la que estamos accediendo. Y obviamente hay que subir el archivo de PHP para almacenar la consulta SQL. Entonces simplemente ustedes, si ya se registraron, pueden crear su sitio, muy fácil, muy intuitivo. En la parte superior ven pues este panel que les va a permitir crear sus bases de datos y también subir archivos. Entonces van para el File Manager y pueden subir su archivo. Vienen acá, le dicen subir archivo ahora, y van y buscan entonces en su directorio donde lo tienen este icono. Vienen acá, seleccionan
el archivo. Lo tenemos en el C, SAM, login, htdocs, login, sesión PHP y upload. Aparece la barrita de progreso, se sube y obviamente lo deben de editar porque no son los mismos datos o credenciales de acceso a nivel local que a nivel remoto, porque aquí ya estamos utilizando una URL distinta y la base de datos cuando ustedes la crean, les pide un usuario y una contraseña que por lo general es la misma de acceso a este sitio en el que ustedes crearon su, digamos, sitio gratuito. www.webhost.com, donde se pueden registrar y una vez que suene el archivo le pueden dar clic derecho, editar y van a cambiar entonces esas credenciales de acceso. En este caso, nombre de usuario, nombre de la base de datos si tiene un nombre diferente y la contraseña de acceso a la misma. Que miren que aquí tengo los datos de localhost cuando la estaba utilizando, digamos, en el equipo. Entonces vamos a cambiar esos datos. Entonces seleccionamos esta password y esto lo cambio. Ustedes ven que hostname siempre va a ser localhost, que para el servidor es la base de datos es local, pero para nosotros es remota. Y aquí aparece el nombre de la base de datos, yo le di el nombre de prueba y todo este ID que ustedes ven lo genera el sitio. Pero tienen de tener cuidado cuando lo hagan y tomar nota de estos numeritos. Lo mismo que acá, pues este es el nombre de usuario y esta es la contraseña que pues, por supuesto la cambiaré luego de este video, pero para que ustedes vean que con esto ya tengo acceso. Todo lo demás se deja exactamente igual, todo se deja exactamente igual. Bien, le dan simplemente salvar y cerrar y recuerde que esos datos que le mostraba ustedes los pueden ver en la parte de la administración de la base de datos. Cuando ustedes le dan aquí en el Manager Database, él les muestra aquí esos datos, que eran los mismos que yo les estaba mostrando para las credenciales. Bien, entonces yo entraré acá como a mi sitio, del cual tengo pues el archivo de PHP, y me copio esta URL, que es la que necesito cambiar en el archivo, en este caso en el session fragment, en el método de iniciar sesión. Pues aquí ya la URL va a cambiar. Voy a pegarme esto por acá y voy a personalizarlo un poco. Esto lo voy a dejar como comentario para conectarme a la remota. Ok. Copiamos y pegamos y simplemente sería cambiar este pedacito de acá por este. Obviamente no creo ninguna carpeta login, entonces queda directamente así. El nombre de, en este caso, la URL, que es el DNS pues, de mi sitio, y la dirección del archivo. Vamos a mirar qué usuarios tenemos, debemos de guardar y miremos qué usuarios tenemos en esa base de datos remota. Entonces, si ustedes miran, aquí tengo, por ejemplo, a Juan Pérez, cuyo usuario es Juan P, y la contraseña Polipoli. Vamos a verificar si nos funciona con él. Debemos entonces de reiniciar la aplicación, volvamos a ejecutar y verifiquemos. Ya nos cargó el emulador, pues coloquemos a Juan P como usuario y contraseña Polipoli. Le damos a iniciar sesión. No me estaba saliendo, me salió un error porque aquí ven que me falta el punto y coma, ¿cierto? Por eso es bueno que abran también el archivo local y lo vean en paralelo junto con el otro, de modo que cuando lo editen tengan cuidado de no borrar algo. Simplemente cambiar las credenciales de acceso y lo demás queda tal cual. Ya con esto le pueden dar salvar y cerrar y con eso ya debe funcionar. Incluso cuando usted le da clic en el archivo de sesión.php, observen que él aquí les devuelve el array con la organización de los campos. Obviamente, como no se ha indicado aquí ningún dato, por eso es que nos muestra en blanco. Y esto es lo que estamos consultando entonces desde la aplicación en Android. Pues probamos primero con el usuario de caso 4.
swap y contraseña poli. Iniciar sesión, se encuentra el usuario, el nombre Juan Pérez, que ustedes ven que viene siendo el nombre que tiene acá. Vamos a probar con otro que tengamos acá, por ejemplo Esteban, el usuario aquí, profe, contraseña poli. Iniciar sesión y me dice bienvenido Esteban, que es lo que ustedes ven acá. De esta forma entonces hemos trabajado el inicio de sesión en MySQL, tanto en una base de datos local como una base de datos en internet, como la que ustedes ven aquí, almacenada en el servidor webhost.com. Muy bien. Si quisiéramos hacer un formulario o una aplicación para registrar a los usuarios utilizando esta misma base de datos, esta misma tabla, también es posible. Prácticamente sería copiar y pegar el fragment y personalizar un poco el código y crear un archivo en PHP, que en este caso sería registro.php, y modificar la consulta por un insert into. De hecho, el código es incluso un poco más simple, pero por razones de tiempo no nos da para hacerlo en este video. Esperamos hacerlo entonces en otro encuentro. Espero que este encuentro haya sido muy productivo. Lo hemos hecho un poco lento, pero con la idea de explicar muy bien paso a paso cómo trabajar con la librería Volley para utilizar objetos o formatos de JSON para hacer consultas SQL en bases de datos y de esta forma poder iniciar sesión desde una aplicación en Android.